Vamos a orar para iniciar el sermón del día de hoy. Altísimo Padre, Dios santo y eterno, te damos gracias, Señor, por este precioso día. Gracias porque tú nos permites reunirnos hoy en familia, Señor, a adorarte, a exaltarte y a glorificarte. A honrarte, Dios, y a decirte que eres bueno, que eres majestuoso, poderoso y maravilloso. Que solo en ti hay alegría, hay felicidad, hay gozo. Que solamente tú, Señor, puedes producir en nosotros, Señor, ese deleite de exaltarte y alabarte. Es tu llamado, Señor, el que hoy, Padre amado, se reúne tu pueblo, este pueblo tuyo, Señor Jesús, el cual adquiriste con tu preciosa sangre en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Señor, abre corazones, da entendimiento, coloca en mi boca palabras tuyas, Señor. Que sea el Espíritu quien habla, Señor, y no la carne, Padre. Que seas tú, Señor Dios, alimentando a tus corderos y a tus ovejas, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy Dios ha puesto en el corazón mío un tema precioso, un tema que realmente me ha edificado y me ha llevado a gozarme y a deleitarme en el Señor, porque son situaciones que Dios permite que sucedan en la vida de uno, y uno está en un momento desesperado, está en un momento de angustia, está en un momento de que uno quisiera tirar la toalla, quisiera uno hacer un hueco y meterse el hueco, porque está pensando en la carne, no está pensando en el espíritu. Pero cuando uno le pide a Dios que le dé discernimiento, y Dios en su amor infinito permite que uno abra las escrituras y empieza uno a leer, y el Señor empieza a mostrarle cosas grandes y maravillosas que hay en su palabra, que lo reconfortan, que lo animan, porque el Señor reconfortando a su pueblo, animándolo. Y este tema de hoy es precioso y me ha edificado en mi alma, en mi vida espiritual, y espero que también lo haga con todos ustedes, o quizás con la mayoría. Vamos, por favor, a nuestras Biblias, al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos a navegar un poco por el Evangelio de Lucas, ¿sí? Pero vamos a entrar en el texto para luego entender el contexto de lo que el escritor está hablando aquí. Se nos cuenta un acontecer histórico de la vida de Jesús. Lucas, capítulo 7, versículo 36, nos va a contar esta historia preciosa que está plasmada únicamente en el Evangelio de Lucas. No está plasmada en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Pero es precioso ver cómo Lucas inicia esta historia. Dice lo siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos.
No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas nos narra una historia preciosa, pero Lucas, como todos sabemos, discípulo de Pablo, en el capítulo 1, dice que él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, le iba a escribir todos estos aconteceres a Teófilo y empieza a narrarle a Teófilo sobre el nacimiento de Jesús. Empieza a explicarle cómo fue el nacimiento de Jesús. Lucas empieza a contar todo lo que había de Jesús en el Antiguo Testamento desde la profecía de Zacarías. Continúa Lucas narrando sobre cómo fue el nacimiento de Jesús y sucesivamente va narrando la genealogía de Jesús. Es decir, Lucas está interesado de que Teófilo y todos los que vayan a leer esta carta tengan conocimiento de quién realmente es Jesús. Entonces empieza a contar también una serie de acontecimientos donde Jesús es sana, donde dice la escritura que le llevaban personas enfermos y Jesús los sanaba. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice la escritura que muchos fueron sanados al ponerse el sol. Pero en el capítulo 5 nos cuenta algo precioso y es sobre la pesca milagrosa. Esa pesca milagrosa es simplemente que un cierto momento, cuando Jesús estaba al lago Genesaret y un gran gentío agolpaba a Jesús para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que cuando Jesús envía el mensaje, cuando Jesús proclama el evangelio, la gente viene a él en este acontecer, era escuchar la palabra de Dios? Esencialmente a escuchar la palabra de Dios, porque quizás una persona que esté enferma en ese momento, por el gran poder de Jesús, por su santa voluntad, sea sana, pero pocos son salvos. La gente va a escuchar la palabra de Dios. Pero en el versículo 4, luego de Jesús haberles dicho de que bogaran mar adentro, en el versículo 4 nos cuenta algo. Nos dice que cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Amados y amadas, bogar mar adentro. Bogar mar adentro es sumergirse en Jesús. Es sumergirse en las profundidades de Jesús. Porque muchos queremos tener conocimiento de la palabra de Dios y saber y demostrar que sabemos mucho. Pero Jesús dice, boga mar adentro. Bogar mar adentro es sumergirnos en la presencia del Altísimo. Es sumergirnos en qué es lo que desea mi Señor. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que Él me manda? ¿Qué es lo que yo soy en el cuerpo de Cristo? Ese bogar mar adentro es Jesús diciéndole a Pedro, boguen mar adentro. Boguen mar adentro. Y hoy vamos a bogar mar adentro. Hoy nos vamos a sumergir en la misma presencia de Cristo. Es el sumergimiento en Cristo lo que nos permite gozarnos espiritualmente, no intelectualmente. Tú puedes gozarte intelectualmente porque conoces mucho, pero realmente vives poco en la presencia de Jesús. Entonces continúa Lucas narrando cómo Jesús llamó a un pecador, a Leví, a Mateo, publicano. Jesús lo llamó, ¿sí? Y siguen otros acontecimientos. Jesús sigue hablando y habla sobre algo que muchos no queremos escuchar.
el amor hacia los enemigos. Si no amamos a nuestros amigos, si no amamos a nuestros seres queridos, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Pero Jesús lo ordena y lo deja plasmado en los evangelios. Continúa Lucas narrando sobre la serie de sanaciones que Jesús hace a un siervo del centurión. Nos habla sobre cómo Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, y empieza hablándonos claramente cómo el Señor muestra su gran poder de sanación. De sanación. Ahora, en el versículo 36 nos va a contar esta maravillosa historia. Esta preciosa historia donde se nos cuenta que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos, amados hermanos. Sí, vamos a identificar qué personas hay en esta historia. ¿Está quién? El fariseo. Está Jesús y está la mujer. Por último, se nos cuenta que habían otros sentados a la mesa. Pero el acontecer está en estas tres personas: el fariseo, nuestro Señor Jesús y esta mujer. Pero ¿quién era el fariseo? Porque nos dice uno de los fariseos rogó a Jesús. Acordemos que un fariseo era llamado Simón, porque Jesús lo va a nombrar más adelante. Estos fariseos eran de un partido político religioso. Era una secta de mayor influencia en el pueblo de Israel. Se diferenciaban de los saduceos. ¿Sí? Existían los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Tenían diferentes doctrinas. Acordémonos que los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Acordémonos que los fariseos tendían a tener dos leyes: la ley escrita, la ley de Moisés, y la ley oral. La ley escrita, ellos tenían que cumplirla a cabalidad, pero igualmente tenían la ley oral. La ley oral era la tradición de los ancianos. Ellos debían de cumplir esta tradición. Entonces, este fariseo también en su doctrina sabían o creían que Dios había determinado de que Dios hacía una parte en la salvación, pero en la tradición el hombre hacía la otra, complementaba para poder ser salvos. Eso era lo que tenía en mente este fariseo. Acordémonos que los fariseos salieron los celotes. Los celotes eran los que tenían un celo por Dios y un celo por el cumplimiento de la ley escrita y la ley oral. Este hombre era un fariseo que creía realmente en la existencia de ángeles y demonios, diferente a los saduceos. Por eso es que nos empiezan a contar uno de los fariseos. Entonces, hasta allí tenemos quién es un fariseo. ¿Sí? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús. ¿Por qué este hombre le rogó a Jesús? Si veíamos que Jesús llegaba a los pecadores. ¿A quién llegaba Jesús? A las prostitutas, a los ladrones y a todo aquel que era pecador. Pero como los fariseos se creían autosuficientes, ellos creían que podían ellos justificarse ante Dios. Este hombre no necesitaba de Jesús. No necesitaba de Jesús. Entonces, este hombre le rogó a Jesús porque lo vemos en la escritura de que Jesús confrontaba a cada instante a los fariseos y a los saduceos. Es decir, era casi un enemigo Jesús para los fariseos y para los saduceos. Los fariseos lo veían como enemigo, ¿sí? Porque él no iba a ellos, porque ellos se creían poderosos y que Jesús tenía que ir donde ellos, y Jesús no iba donde ellos. Jesús iba ¿a dónde? Al pecador. Al pecador. Y entonces se nos dice claramente, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Continúa diciéndonos, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Metámonos en el acontecer histórico. Las mesas de ese entonces eran redondas
se sentaban a su borde, pero las sillas eran diferentes a las de hoy en día. Hoy en día las sillas, el recostar está en la espalda. En este momento el recostar estaba a la izquierda. Ellos se recostaban a la izquierda. Las bancas o los asientos eran de patas corticas, por tal motivo los pies le quedaban sobrando o en el aire. Esa era la forma como ellos tomaban los alimentos. Pero ¿qué se nos cuenta aquí? Se nos cuenta que una mujer de la ciudad que era pecadora, una ciudad de la mujer que era pecadora, no será, o sea, aquí hay algo especial. ¿No será que era la única pecadora? ¿Sí? Dice que era pecadora. ¿Por qué pecadora? Se nos indica en la versión Reina Valera. Pecadora tenía como de mala reputación. Era una mujer de mala reputación. Porque si fuera una pecadora, entonces diríamos que era cualquier mujer. Era una mujer de mala reputación. La Biblia no dice qué clase de pecadora era. No lo dice. Podía ser una chismosa, ¿cierto? O una mentirosa, o una codiciosa, una adúltera, una fornicaria, una ladrona. ¿O eso no es pecado? Pero dice que era de mala reputación. Entonces, según el acontecer histórico, las mujeres de mala reputación eran las prostitutas. Pero la Biblia no dice que era una prostituta, ¿sí? Pero era de mala reputación. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahí se nos empieza a indicar, amados y amadas, algo precioso, algo hermoso, que es simplemente la adoración a Jesús, la unción a Jesús. Y dice la palabra que estando detrás de él a sus pies llorando. Ese lloro no era de tristeza. Ese lloro no era de amargura. Ese lloro era de alegría. Ese lloro era de regocijo. Ese lloro era de sentirse de que él estaba frente al Altísimo, estaba frente a Osana, estaba frente al Rey de Reyes, estaba frente al Rey de la tribu de Judá. Ella, guiada por el Espíritu Santo, vio quién era Jesús. El fariseo no había comprendido quién era Jesús. Esa es la diferencia entre un fariseo y un pecador. Ella sabía quién era el que estaba frente a ella. Ella sabía que Jesús le había permitido llegar a ella. Jesús, ¿será que Jesús no sabía que iba a llegar por atrás? Jesús lo sabía. Sino que, amados, Jesús llama al pecador. Llama. Y todo aquel que es llamado por Jesús, nunca lo va a desechar. Nunca lo va a defraudar. Jesús empieza a mostrar algo de precioso y hermoso, y es su misericordia, es su amor al pecador, es su amor al necesitado, es su amor al que necesita que algo se llene en su alma porque tiene un gran vacío. Y nos dice que esta mujer, estando detrás de él, a sus pies, llorando de alegría, llorando de saber que el Altísimo había permitido que llegara a sus pies. Y dice la Escritura que cuando él comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Esto es un acontecer donde solamente una persona que sabe quién es Jesús hace esta cosa. Esta mujer estaba en público. Era prohibido a las mujeres entrar a un lugar de esto. Y esta mujer no le interesó ver nada, sino que entró porque Jesús había todo lo había programado para que vieran la misericordia de Jesús, su compasión. Esta mujer se soltó el cabello. No podían soltarse el cabello en público. A ella no le interesó y empezó a enjuagar los pies del Señor.
Jesús había permitido que esta mujer se deleitara con su presencia. Jesús permite que nosotros nos deleitemos con su presencia. Jesús, al que llama, amados hermanos, no menosprecia. Jesús no rechaza. Jesús llama. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y dice lo siguiente: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta. Imagínense la hipocresía de este hombre. Lo había invitado. ¿Por qué lo había invitado? Alguien va a empezar a narrar por qué lo había invitado. Él no creía que Jesús era el Mesías. Él no lo creía. Porque dice, si fuera profeta, en su pensamiento, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Un fariseo está pendiente del pecado de los demás. Un fariseo se cree autosuficiente. Un fariseo cree que él puede llegar ante Dios y decir: mire, yo sí merezco que me atiendas. Pero esta mujer, amados y amadas, Dios permita que aquí no haya fariseos, que estemos viendo el pecado de los demás. Véalo, vea, y ahí está. Y eso que viene a la iglesia, y mire cómo es. Esperemos que no seamos fariseos. Porque dice la escritura, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, miren cómo es Jesús de amoroso. Jesús conocía el pensamiento de él y lo llamó con amor, con compasión, con misericordia. Y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Venga, tengo que decir una cosa. Y le dijo: mire la hipocresía de este hombre. Di maestro. Di maestro. Es decir, este hombre tenía a Jesús simplemente como maestro. No lo tenía como Señor. No era su Señor. No era su Salvador. No era el Hijo de Dios. Era un profeta, como mucha gente tiene a Jesús como un simple profeta. ¿Sí? En la escritura se nos narra que muchas personas tenían a Jesús como profeta, especialmente los fariseos y los saduceos, pero sus seguidores, sus discípulos, lo tenían como Señor y Maestro. Muchos en una congregación podemos tener a Jesús solamente como Maestro. Venir los domingos: enséñame. Yo quiero aprender, enséñame, enséñame, enséñame. Pero cuando Jesús se muestra como Señor, no lo queremos como Señor. Ama a tus enemigos, Señor, pero sé fiel a tu esposa, Señor, pero perdona, Señor, pero sé mi maestro, pero no seas mi Señor. Vamos por favor a Juan capítulo 13 y versículo 13. Se nos cuenta cómo Jesús muestra el diseño establecido por Dios el Padre de su Juan 13:13. Jesús está hablando con sus discípulos. Ellos hay una comunicación entre ellos. Y veamos el versículo 13 y 14. Y dice, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor. Y dice Jesús: y decís bien, porque lo soy. En el versículo 14, Jesús ya organiza, ¿sí? Da el orden que Dios ha establecido. O sea, los discípulos tienen como maestro y como Señor. Jesús dice: sí, están bien. Pero, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies los unos a los otros. ¿Sí? Mire que Jesús le dice: usted me llama como Maestro y Señor. Está bien, lo soy. Pero el orden es que yo soy Señor y soy Maestro. Soy Señor y soy Maestro.
Jesús no está diciendo, mire, para unos soy Señor y para otros soy maestro. Jesús está poniendo el orden. Yo soy primero Señor y luego maestro. El Señor, el Adonai, el Señor de los cielos. Entonces vemos en la historia de la Escritura cómo Jesús es visto como maestro. Vamos por favor a Mateo capítulo 8, versículo 19. Entre tantos que hay en la Escritura. Se nos cuenta aquí lo siguiente. Y vino un escriba y le dijo, un escriba eran los mismos, eran los conocedores de la ley y también eran de los que se jactaban pensando de que por ser escribas, por conocer la ley, ellos eran los únicos, ¿sí? Y aquellos que lo seguían a ellos. Pero la escritura dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiere que vayas. Jesús, conociendo que este hombre, primero que todo, Jesús no lo había llamado. Y cuando este hombre se le acercó, le dijo, maestro. Pero miren lo precioso de Jesús. Jesús, en el versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si vemos allí, inherentemente, vemos que Jesús sabía la intención de este hombre. Y le dijo, mire, yo no tengo nada que darle. Yo no tengo nada que darle. Y dice seguidamente, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este otro discípulo se refirió a Jesús como Señor. ¿Y qué le hizo a Jesús? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vemos cómo en el acontecer muchas personas ven a Jesús como maestro y otras la ven como Señor y maestro. Jesús también es visto, amados hermanos, como Señor. Vemos claramente cuando los leprosos, Dios sana a 10 leprosos y uno de ellos se devuelve, se postra a Jesús y le dice, Señor. Mientras que los discípulos, los leprosos le han dicho, maestro, de que me permite que seamos sanados. Dios los sanó, Jesús los sanó, y iban hacia donde Jesús los envió, pero se devolvió uno solo y se postró ante Jesús como maestro. Amados, es postrados ante Jesús donde reconocemos su señorío. Es postrados ante Jesús. Seguidamente, en el capítulo 8, versículo 6, se nos cuenta que Jesús, entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Es rogándole. Vemos la escritura. Si ustedes lean en sus casas capítulo 8 de Mateo, ven que todas las personas llegaron a Jesús, ¿qué? Rogándole. Pero hoy se nos enseña en algunas congregaciones, algunos lugares, que ordénele a Jesús, decrete, mande, ¿sí? No suplique. Usted puede suplicar si usted es hija del Dios. Usted tiene que exigirle a su padre. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hay que implorarle a Jesús. Y este centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces es postrándonos a los pies del Señor. Es así, amados hermanos, como vemos que hay que ver este hombre. Volvemos al capítulo 40, al versículo 40 del capítulo 7. Se nos dice lo siguiente. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. No, Señor. Jesús le cuenta lo siguiente. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Jesús lo va a confrontar. Jesús confronta, amados y amadas, a este fariseo. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué es lo que Jesús lo está confrontando? Como él se cree, como él es un fariseo y como él dice que tiene que cumplir la ley y se jactaban de cumplir la ley. El momento histórico es que, y el acontecer histórico es de que todo el que invita a una persona es para honrarlo. Esa es la tradición del pueblo de Israel. Entonces, cuando llegaba a la casa, ¿qué hacía? Le daban agua para que lavara los pies. Imagínense, andaban en sandalias. Eso no era pavimentado, no andaban en carros. Sí, para que lavaran los pies. Seguidamente le daban perfume para que se echaran la cabeza, o ellos mismos le echaban en forma de honra, lo estaban honrando. O sea, es un prestigio que usted venga a mi casa. ¿Sí? Y Jesús le dice, usted no me está honrando. Y la tradición también era de que cuando llegaban, sí, también en homenaje de bienvenida, le daban un beso en la mejilla. Y este hombre no hizo nada de la tradición con la que tanto se jactan. Lastimosamente, amados, hay muchos en las congregaciones que se pueden jactar de lo que hacen. Pero cuando llega el momento de adorar a Jesús, del momento de sentir a Jesús, se olvidan. ¿Quién es Jesús? Y Jesús está confrontando, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Jesús confronta al fariseo para que vea que la costumbre y la tradición no son las que Jesús ve. Porque muchos creemos que es la tradición, el cumplimiento. Y Jesús dice entonces claramente que esa mujer, el fariseo, está juzgando a esa mujer. ¿Sí? El fariseo juzgó el acto de adoración de esa mujer a Jesús. No vamos a ser fariseos. Cuando está uno en el culto, mirando a otro cómo levanta sus manos o cómo se postra, o cómo le honra a Dios, cómo le quiere servir al Señor, cómo vive para Él. Jesús, también este fariseo, Jesús lo está confrontando porque este fariseo está juzgando a Jesús mismo por haber recibido a una pecadora. No vamos a ser fariseos cuando vemos que llega una persona a quien conocemos por su reputación y decimos, ese no merece, yo sí merezco, porque yo voy los domingos, porque yo cargo la Biblia, porque yo canto, pero ese no merece, porque estamos haciendo lo mismo que ese fariseo. Amados y amadas, en contraste, en esta escritura, veamos las actitudes de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, recibe adoración de una pecadora. Miren, amados, todo aquel que Jesús llama, no rechaza. Y Jesús no va a llamar a sanos, sino a pecadores. Es más, a todos, porque todos somos pecadores, ¿sí? Esto nos enseña que para Jesús tiene mayor valor un corazón sincero que los títulos, posiciones y todas las prácticas religiosas que podamos hacer o conocer. Jesús no ve si tienes 4 o 5 diplomas de teología, ¿sí? Jesús no ve que tienes una biblioteca llena de libros. Jesús ve si eres misericordioso, si eres compasivo,
si perdonas, si amas. Las lágrimas a los pies de Jesús de esta mujer son una expresión de humildad y de reconocimiento de nuestra condición y de nuestra necesidad de Jesús. Esta mujer aquí plasmada no es mostrar que la mujer era buena y que buscó a Jesús. No, lo que nos muestra este acontecer es la misericordia de Jesús, es el amor de Jesús por los pecadores. En segundo lugar, vemos que Jesús enseñó al fariseo lo que es la verdadera adoración. Estaba más allá de levantar las manos, de alzar la voz, de cargar una Biblia. La verdadera adoración viene de un corazón contrito, de un corazón humillado. Ese corazón ya ha sido transformado por Dios mismo. Ya ha cambiado ese corazón de piedra a un corazón de carne. Es un corazón sensible a la voz de Dios. Es un corazón que realmente ya no busca su deleite, sino que busca servir y gozarse en Dios. Es esa regeneración que Dios hace, amados hermanos. Muchas personas se han postrado a los pies de Jesús. Vamos por favor a nuestras Biblias, Mateo capítulo 15, versículo 30. Mateo 15:30. Se nos cuenta este precioso momento igualmente. Dice la Escritura: se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. El gran poder de Jesús. ¿Sí? Miren, amados, todo aquel que Jesús llama lo transforma. Todo aquel que Jesús ha predestinado como su oveja lo transforma. Pero vemos aquí cómo dice que se le acercó mucha gente que le traían consigo cojos. Si lo vemos literalmente, el contexto histórico sucedió que le traían personas cojas, ciegas, mudas, mancos. Pero si lo vemos espiritualmente, vemos que cojos, en el rebaño del Señor hay cojos. Cojos es aquella persona que dice servir al Señor, dice seguir a Jesús, pero cuando llega un momento en su vida, un problema X, una situación, se va. Está pasando por una situación económica, está pasando por una situación de enfermedad, y aquí hablan de sanidad, y aquí viene el profeta Rodrigo, entonces van y siguen al profeta Rodrigo. Pero la congregación de allá traen al apóstol Juan, o al apóstol Samir, o al apóstol Ramir, y entonces la gente va para allá porque va es que le dice el apóstol. Y allá en otro barrio traen una profetisa o un profetizo, y entonces esos son cojos espirituales. Cojos espirituales. Las congregaciones están llenas de cojos espirituales. Pero también le traen a Jesús ciegos. Y ciego es aquel, amados y amadas, que no pueden percibir quién es Cristo. Lo mismo que el fariseo. Hay personas que pueden venir a una congregación. Vienen porque la esposa viene, porque la mamá viene, porque vienen a coquetear a la muchacha, a la cristiana. Pero no perciben a Jesús, no saben quién es Jesús. El fariseo estaba frente a Jesús, pero sabía quién era Jesús. Pero aquella mujer pecadora sí sabía quién era Jesús. Este hombre estaba ciego. Mudos. Le traen a Jesús mudos. Mudos, personas que conocemos de Jesús, que sabemos quién es Jesús, que hemos visto su grandeza, su amor, su protección, su consuelo, y no le hablamos de Jesús a nadie. No le hablamos de Jesús a nuestros familiares, no le hablamos de Jesús a nuestros amigos, porque en nuestro interior decimos,
¿ese qué va a cambiar? Lo mismo que un fariseo. Somos mudos. No predicamos a Cristo. A una congregación de nuestra, a una de las iglesias de nuestro presbiterio, le decía yo esto. Le decía, mire, nos decían, es que tal iglesia se está apoderándose de la gente del pueblo, están regados. Y le decía yo, ¿y ustedes qué hacen? ¿Han predicado a Cristo? ¿Le predicamos a Cristo a nuestra gente? ¿Le predicamos a Cristo a nuestro hermano en la sangre que no es cristiano? ¿Le predicamos a Cristo a la abuelita, al joven, al drogadicto, al de la tienda? ¿Le predicamos a Cristo? No, porque somos mudos. Mudos. Y en las congregaciones hay muchos mudos. Pero también le traían gente manca. Manco, un lisiado. Aquí manco se supone que es alguien que no tiene una mano. ¿Será que Jesús le iba a poner otra mano? ¿Una ortopédica? Es que uno tiene que ver qué es lo que el Señor está mostrando. Mancos, amados hermanos, es porque el Señor ha transformado el corazón y nos da en el fruto del Espíritu Santo la bondad, la generosidad de dar. Dar. Usted con la mano que da. Pero muchos de nosotros somos egocéntricos. Queremos todo para nosotros. Como el embudo, ¿no? Todo para adentro. No damos ni física, ni material, ni espiritualmente. Mancos, quiero todo para mí. Todo para mí. Veo la necesidad del hermano, veo la necesidad de la hermana. No, pues yo voy a orar por usted, sabiendo que puede ayudarle a su hermano. Ahora, mancos, porque no es generoso espiritualmente, porque no ora por el hermano. Los criticamos, hacemos es criticar en esta iglesia esto, el hermano esto, la hermana esto. ¿En lugar de qué? De orar. Orar por ese hermano, orar por esa hermana. ¿No nos gusta qué? Dar. Por eso que la gente dice, no, es que aquí no aman. No es que no, aquí no aman. Hay que preguntarse, ¿es que yo doy amor? Eso nos lo repite el pastor muchas veces. ¿Sí? Nos gusta que nos amen, que nos reciban, que nos aplaudan, que nos den flores. Está bien. Pero cuando llega uno nuevo, ¿también hacemos lo mismo? No, queremos todo para nosotros. Y hay otros muchos enfermos, pero a todos estos los pusieron ¿a dónde? A los pies de Jesús. Los colocaron en el lugar más alto que puede existir sobre el universo. Es a los pies de Jesús. A los pies de Jesús es donde Él transforma, cambia corazones. Él alimenta a su pueblo, a su rebaño. Y dice que Él los sanó. Él los sanó. Y así vemos muchos aconteceres donde se postraban ante Jesús, amados hermanos. Vemos claramente cómo en Marcos se nos dice que uno de los principales vino de la sinagoga llamado Jairo y luego de que le vio se postró a los pies de Jesús. Y vemos también claramente cómo una hermana, María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, se postró a los pies de Jesús y los enjugó con su cabello y la casa se llenó de olor y de perfume. Es a los pies de Jesús, amados. Amado y amada, en tu orgullo, en tu codicia, en tu avaricia, solamente lo puedes vencer. Es a los pies de Jesús, aferrado a Jesús. Amado, que no puedes perdonar. Tú no puedes perdonar por ti mismo. Es a los pies de Jesús. Postrándote a los pies de Jesús es que ves la grandeza y la majestad de su amor y de su misericordia. ¿Por qué nosotros no podemos amar a nuestros enemigos? Porque no estamos postrados a los pies de Jesús, diciéndole, Señor, yo no puedo amar a mis enemigos. Ayúdame. Y es postrado a los pies de Jesús. No nos postramos, amados. Es postrados a los pies de Jesús. Vemos claramente que no puede haber un lugar, no hay en ningún lugar en la Escritura otro sitio, sino a los pies de Jesús. Es maravilloso. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde tú puedas derramar tu ansiedad, tu aflicción, tus luchas, tus dudas, tu pecado,
que no sea a los pies de Jesús. No es a los pies del apóstol, ni el predicador, ni el evangelista. No es a los pies del que canta más bonito. Es a los pies de Jesús. Es allí donde encuentras amor, paz, misericordia. Es ahí donde te llenas espiritualmente. Es solamente, amados hermanos, en el lugar más bajo el que nos corresponde, porque Él es supremo, Él es alto, Él es digno de adoración. Esta mujer sabía que estaba frente al rey de la tribu de Judá, ante el rey de reyes, que Él ya estaba frente al que creó todas las cosas. Ella sabía que estaba frente a la luz del mundo. ¿Tú crees que estás frente a la luz del mundo? ¿Tú crees que estás igual que todas estas personas que se han postrado a los pies de Jesús? Amados, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Todavía tendrá importancia postrarnos a los pies de Jesús? Porque se nota que para muchos no es importante. Me basta con mi conocimiento. Me basta con lo que yo haga. Pero postrado a los pies del Señor, no. Yo desde mi cama puedo orar. Te invito a mirar hacia los pies del Señor, amado y amada. Te invito a descubrir las verdades que pueden transformar tu vida si no has sentido la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Amados, vemos claramente en estos aconteceres que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. David lo entendía muy claro. Vamos por favor al Salmo 51, versículo 17. Y David, en su pecado, en su debilidad, manifestó esta gran verdad, diciendo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué no lo menospreciará? ¿Por qué no lo despreciará? Porque ha sido llamado. Nadie llega a los pies de Jesús si no ha sido llamado. Y si Dios permite que usted hoy esté aquí, amado o amada, es porque Dios, el Señor, está formando en usted a ese adorador de verdad. A los pies del Señor tenemos revelación sobre su santidad. Un tema que para muchos no quieren oír. Santidad, no me hablen de santidad. Pero a los pies de Jesús es que vemos realmente la santidad de Jesús. A sus pies vemos la figura de su andar, como Él anduvo aquí en la tierra. Los pies del Señor son el mejor escenario para alimentarnos de su palabra. Es el mejor, es a los pies del Señor, es allí. María de Betania, dice la palabra, que estaba sentada a sus pies oyendo sus palabras. Jesús enseñó que ella estaba haciendo la única cosa que le era necesaria, mientras que Marta estaba en los afanes del mundo. Jesús dice, ella está haciendo lo único que es necesario, estar a los pies de Jesús. Cuando nos humillamos, somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a postrarnos a los pies de Jesús. No queremos, y el Señor te va a llevar a doblarte, porque es la manera como el Señor nos permite que conozcamos su grandeza, su majestad. El salmista tenía la firme convicción de que solamente en ese lugar era grande. David, cuando se enfrentó a Goliat, él sabía que era en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no iba en sus fuerzas. Y luego el salmista, vamos por favor al Salmo 95, versículo 6. Ya luego de pasar todo ese acontecer, luego de vivir todo lo que David había vivido, y ustedes lo saben, dice lo siguiente:
venid y venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Sí? El salmista está diciendo, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Hoy el Señor está hablando a su pueblo y dice, pueblo, doble su rodilla ante los pies de Jesús. Hoy no les está hablando Rodrigo, ¿sí? Hoy el Señor está explicando, amados hermanos, que es a los pies del Señor. Preciosos y preciosas, necesitamos retomar una postura donde se manifieste la verdadera grandeza. Es a los pies de Jesús. Pues los hombres y mujeres de Dios son más grandes mientras más se humillan ante su Señor. No posterguemos esta práctica de adorar a Jesús a sus pies. Miren, para terminar, siempre que digo para terminar, es porque la gente que tiene sueño se despierta, porque ahí uno dice, oh, ya va a terminar. Entonces, para terminar, vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículos 9 y 11, y se nos va a mostrar algo majestuoso, maravilloso, algo grande, algo divino, algo que solamente puede percibir alguien que realmente puede contemplar la grandeza de Jesús. Y nos dice la escritura, Apocalipsis 4, del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso. Postrados ante el trono de la gracia, postrados ante Jesús. Amados, mujer, póstrate a los pies de Jesús. Hija, póstrate a los pies de Jesús. Madre, póstrate a los pies de Jesús. Esposa, póstrate a los pies de Jesús. Hombre, póstrate a los pies de Jesús. Esposo, póstrate ante los pies de Jesús. Hijos, póstrese ante los pies de Jesús. Jóvenes, postrémonos ante los pies de Jesús. No hay un lugar más maravilloso que estar a los pies de Jesús. No hay un lugar donde tú puedas derribar batallas y ganar guerras si no es aferrada o aferrado en Jesús. Solamente Jesús te da la fuerza para perdonar. Solamente Jesús te da la fuerza para ser misericordioso. Solamente Jesús te da la fe y el poder y las ganas de perdonar a tus enemigos, de ser compasivo. Solamente Jesús te llena de ese amor y ese gozo hacia Él. De ti no sale nada bueno ni de mí. Es aferrados a los pies de Jesús. Es allí, Señor, amados. Que Dios los bendiga, que Dios los guíe, que solamente sea Él exaltado y glorificado en nuestras vidas. Jesús los ama. Jesús ama a los que ha llamado. Vamos a orar. Altísimo Padre, Dios santo y eterno, gracias por tu misericordia, Jesús. Gracias por tu amor, Rey, porque has permitido que este rebaño tuyo hoy, Señor, entendamos qué bello y precioso es estar a tus pies. Señor, he tratado de alcanzar metas y de luchar por lo material, Padre. Pero realmente veo que lo más grande y maravilloso de mi vida
es estar postrado a tus pies. He llevado una vida de pecado como aquella mujer, Señor. Pero hoy me has permitido ver tu amor, tu compasión, tu bondad. Amado, aquel que está enfermo, física o espiritualmente, póstrate a los pies. Señor, tú no rechazas a una mujer pecadora, tampoco rechazas a un hombre pecador, tampoco rechazas a un joven pecador. Señor de los cielos, gracias por tu infinito amor. Gracias por llevarnos a tus pies, Señor Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, contemplar tu grandeza y tu majestad. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido ser de este bello y precioso rebaño, lleno de pecadores y de pecadoras. Solo en ti, Jesús, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay regocijo. Solamente en ti, Señor, hay sanación física y espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra. Te exaltamos y te alabamos, oh gran Rey, en tu nombre, Señor. Amén.